¿Alguna vez has sentido que las promesas de Dios parecen estar demasiado lejos de ti? Como si estuvieras caminando en la fe, confiando en su palabra, pero aún así no vieras los resultados que esperas. Y si te dijera que, aunque ahora no lo parezca, Dios ya está obrando en tu vida, cumpliendo sus promesas incluso cuando no puedes verlo. ¿Podrías creerlo? ¿Podrías aferrarte a esa verdad, incluso en medio de la incertidumbre? La Biblia está llena de promesas que nos dan esperanza y fortaleza, promesas que nos recuerdan que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Pero a veces nos cuesta ver esas promesas en acción. A veces nos preguntamos, ¿será que Dios realmente me escucha? ¿Será que sus promesas también aplican para mí? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Si alguna vez has sentido estas dudas en tu corazón, déjame decirte algo. No estás solo. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido que las promesas de Dios están lejos, que tardan demasiado en cumplirse, o que tal vez no sean para nosotros. Pero hoy quiero revelarte algo poderoso, algo que cambiará tu forma de ver las promesas de Dios para siempre. Porque hay algo que la mayoría de las personas pasa por alto. Las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias, no dependen de lo que sentimos o de lo que vemos a nuestro alrededor. Sus promesas dependen únicamente de su fidelidad, y Él es un Dios que no miente, un Dios que nunca falla. Por eso, en este video, vamos a explorar juntos lo que la Biblia nos enseña sobre las promesas de Dios. Vamos a descubrir cómo podemos apropiarnos de ellas, cómo podemos vivir con la plena seguridad de que Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho. Porque la verdad es que cuando entendemos cómo funcionan las promesas de Dios y aprendemos a vivir en ellas, nuestra vida cambia por completo. Quizás ahora mismo estés enfrentando una prueba, un momento difícil en tu vida. Quizás has estado orando por algo durante mucho tiempo y sientes que Dios no responde. Tal vez has leído en la Biblia sobre sus promesas de provisión, de sanidad, de restauración, pero en tu vida personal parece que esas promesas no se están manifestando. Si es así, quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a ver hoy, porque en los próximos minutos voy a mostrarte cómo Dios cumple sus promesas en la vida de aquellos que confían en Él. Vamos a estudiar juntos ejemplos bíblicos que te demostrarán que Dios siempre actúa en el tiempo perfecto. Vamos a ver qué debemos hacer mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas y cómo podemos fortalecer nuestra fe en el proceso. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Si en tu corazón sientes que este mensaje es para ti, si en este momento sientes que Dios quiere hablarte, quiero que escribas en los comentarios esta frase: las promesas de Dios son mi fortaleza. Escribe esa frase ahora mismo en los comentarios. No lo pienses demasiado, solo hazlo. Porque cuando declaramos algo con nuestra boca, estamos ejerciendo nuestra fe. Estamos diciendo: Dios, creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas. Además, quiero pedirte que le des me gusta a este video. Puede parecer algo pequeño, pero al hacerlo, estás ayudando a que más personas vean este mensaje. Estás ayudando a que la verdad de Dios llegue a más corazones. Así que, si quieres que más personas sean fortalecidas en su fe, tómate un segundo y presiona el botón de me gusta ahora mismo. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, porque en este lugar nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios juntos, nos apoyamos en la fe, nos edificamos unos a otros y crecemos espiritualmente. Así que, si quieres seguir recibiendo mensajes como este, si quieres seguir profundizando en la verdad de Dios, suscríbete ahora y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún estudio. Ahora, antes de continuar con el estudio de hoy,
quiero compartir contigo algo importante. La penúltima enseñanza de este video tiene la clave para desbloquear una bendición que Dios tiene preparada para ti. Lo que vas a escuchar en ese momento del video puede cambiar tu vida. Así que no dejes que nada te distraiga. No te vayas antes de escuchar ese mensaje, porque puede ser la respuesta que has estado esperando. Dicho esto, quiero que prepares tu corazón. Quiero que tomes un momento para hacer silencio en tu interior, para dejar de lado las preocupaciones del día y permitir que Dios te hable a través de su palabra. Porque hoy vamos a sumergirnos en las preciosas promesas de Dios. Vamos a descubrir cómo podemos hacerlas nuestras, cómo podemos vivir en la certeza de que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a ver hoy puede transformar completamente tu forma Querido de hermano ver a y hermana, Dios y su antes de fidelidad continuar con nuestro estudio, en tu vida. necesito ¿No estás confesar un listo? Vamos a secreto que ha comenzar. estado guardado en mi corazón por mucho tiempo. Creo firmemente que este puede ser la señal de Dios que tanto has estado esperando para finalmente transformar tu vida. Esto porque este secreto fue algo que trajo tanta prosperidad y abundancia a mis manos que en menos de un mes tripliqué mi salario. Y mira que en los 10 años anteriores, el aumento más grande que recibí fue de $100 y estaba trabajando en 2 empleos al mismo tiempo. No solo eso, sino que mi hermana, que ya estaba en etapas avanzadas de un cáncer de páncreas, recibió noticias positivas sobre su mejoría con el tratamiento. Y como yo creo firmemente que todo llega en el tiempo de Dios, guardé este secreto para mí hasta estar seguro de que funcionaba para cualquier persona, sin importar la edad, situación de vida o limitaciones. Pero ahora que mi familia, que siempre ha sido muy pobre, en los próximos días estará saliendo de viaje hacia el Caribe, sentí que este era tu momento para escuchar ese llamado de Dios. Por eso quiero pedirte que si puedes, te quedes frente a la pantalla para ver este video que encontré hace un mes, justo antes de que mi vida cambiara por completo. Este cántico es capaz de conectarte con tu ángel guardián, y cosas asombrosas comienzan a suceder después de eso. Quien descubrió este cántico fue el Padre Pío, un santo que vivió en un pequeño pueblo en Italia y que poseía habilidades increíbles, como la de levitar, estar en 2 lugares al mismo tiempo y atraer prosperidad para un pueblo entero, incluso en las épocas más extremas de sequía e invierno. El Padre Pío atribuía todos sus dones a su ángel guardián. Decía que la única cosa que necesitamos hacer es crear una conexión con nuestro ángel guardián, y miles de bendiciones y milagros comienzan a concretarse. Y no lo vas a creer, recientemente se descubrió un manuscrito en la antigua habitación del Padre Pío que describe un cántico sagrado para llamar a tu ángel guardián y atraer bendiciones inmediatas. Esto ocurre porque cuando tu mente se conecta con la de tu ángel protector, tus intenciones y necesidades son dirigidas hacia él. Pero para hacer que este cántico funcione, necesitas saber quién es el ángel de la guarda que fue designado para cuidarte en el momento de tu nacimiento. Por eso, he preparado una prueba que debes hacer para descubrir quién es tu ángel de la guarda, y así poder finalmente acceder a este cántico sagrado. Tu ángel te está esperando. Hermano, si pudiera darte solo un consejo para toda tu vida, sería que hagas clic en el link que dejé en la descripción de este video y descubras qué ángel guardián desbloqueará la vida que siempre has soñado cuando pones tu cabeza en la almohada. Ahora que he puesto la decisión de transformación en tus manos, podemos continuar con nuestro estudio. Comencemos este estudio con una de las promesas más poderosas que Dios nos ha dado. Su promesa de provisión. ¿Alguna vez te has sentido desbordado por las necesidades que te rodean? ¿Te has encontrado mirando tus finanzas, tu salud, tus relaciones o tus circunstancias y has sentido que no tienes suficiente? El temor comienza a invadir tu mente. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Es fácil sentirse abrumado cuando miramos nuestras limitaciones, pero quiero que recuerdes algo. Dios no está limitado por lo que ves, ni por lo que tienes. Él es el proveedor de todas nuestras necesidades.
A Él no le preocupa cuán grandes sean tus dificultades, porque Él tiene un poder infinito para proveer todo lo que necesitas. En Génesis 22 encontramos una historia impresionante que revela este principio. Es la historia de Abraham y su obediencia radical a Dios, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Es una historia que, en su contexto, nos desafía profundamente a confiar en la provisión divina, incluso cuando las circunstancias nos parecen imposibles. Imagina la escena. Abraham, un hombre que había esperado con ansiedad durante años por la promesa de un hijo, finalmente ve a Isaac crecer. Dios le había prometido que a través de Isaac sería hecho un gran pueblo. Pero de repente Dios le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ve a la región de Moria, sacrifícalo allí como holocausto. Génesis 22:2. Este mandato puede parecer cruel, incomprensible, pero lo que Dios estaba haciendo en este momento era probar la fe de Abraham. Dios le estaba pidiendo a Abraham que entregara lo que más amaba, lo que había esperado durante tantos años. Ahora bien, te pregunto, ¿qué harías tú en esa situación? Si fueras Abraham, ¿estarías dispuesto a sacrificar lo más preciado que tienes, incluso cuando no entiendes por qué? Es aquí donde entra en juego nuestra fe. En estos momentos de incertidumbre y prueba, nuestra confianza en Dios es puesta a prueba. Abraham, en su fe, obedeció a Dios. Subió al monte Moriah con su hijo Isaac, y cuando llegaron al altar, Isaac le preguntó a su padre: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Génesis 22:7. Y la respuesta de Abraham es crucial. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. En ese momento, Abraham no solo estaba demostrando obediencia, sino también una confianza absoluta en la provisión de Dios. A pesar de las circunstancias, él creía que Dios proveería lo necesario, incluso si no entendía cómo. Esa es la esencia de la fe. Pero lo que ocurre después es aún más impresionante. En el último momento, cuando Abraham ya estaba levantando el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo detiene y le dice: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo». Génesis 22:12. En ese mismo instante, Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado en un zarzal. Dios había proveído el sacrificio, y en ese momento Abraham le dio al lugar el nombre de Jehová Jireh, que significa «El Señor proveerá». ¿Qué podemos aprender de esta historia para nuestras vidas hoy? La clave está en que Dios es Jehová, Jireh, nuestro proveedor. Aunque las circunstancias puedan parecer imposibles, aunque no entendamos el camino o cómo se resolverán nuestras necesidades, Dios siempre proveerá lo que necesitamos en su tiempo perfecto. A veces, como Abraham, debemos confiar incluso cuando no vemos la solución. La fe en la provisión de Dios no se basa en lo que tenemos o en lo que vemos, sino en quién es Él. Es posible que estés enfrentando una necesidad en este mismo momento. Tal vez se trate de una situación financiera, tal vez de salud, tal vez de un problema en tus relaciones. Es posible que te sientas como si estuvieras en el monte Moria, con una carga sobre tus hombros que parece insostenible. Y la pregunta es: ¿confiarás en la provisión de Dios incluso cuando no entiendas cómo se resolverá? La promesa de Dios es que Él proveerá. No significa que siempre recibiremos lo que queremos, pero sí que Él nos dará lo que necesitamos, en su perfecta voluntad y en el momento adecuado. No importa cuán grande sea tu necesidad o cuán difícil sea la situación, Jehová Jireh sigue siendo el mismo hoy que ayer. Él no cambia.
Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza. Quiero animarte a que comiences a declarar con fe que Dios proveerá lo que necesitas. No importa lo que estés enfrentando, recuerda que Él es tu proveedor y no te dejará desamparado. Quizás no veas la respuesta de inmediato, pero como Abraham, debes caminar en obediencia y confiar. Quizás en este momento te sientas atrapado, desesperado, y te preguntas si tus oraciones están siendo escuchadas. Pero recuerda que Dios no tarda, Él llega a tiempo. En el momento perfecto, Él proveerá lo que necesitas. Y cuando lo haga, tu fe será fortalecida. Esa es la lección más importante que podemos aprender hoy. Te invito a que reflexiones sobre esta promesa de Dios y te acerques a Él con una fe renovada, sabiendo que Él es fiel y Él proveerá. Mientras esperas esa provisión, mantén tu corazón en paz y tu confianza firme en su capacidad para hacer lo imposible posible. Ahora, quiero que tomes un momento para pensar en tu propia vida. ¿Qué necesidades tienes hoy? ¿Qué falta en tu vida que necesitas que Dios provea? Haz una pausa y declara en tu corazón: Jehová Jireh, tú proveerás. Dios ha hecho muchas promesas a lo largo de la Biblia y cada una de ellas tiene el propósito de fortalecer nuestra fe y darnos seguridad en medio de la incertidumbre. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que nos cuesta creer en esas promesas, cuando todo a nuestro alrededor parece indicar que no hay salida. Quizás te encuentras en una temporada de prueba, una etapa difícil donde sientes que Dios está en silencio. Y comienzas a preguntarte si sus promesas realmente se cumplirán en tu vida. Pero quiero que hoy recuerdes algo muy importante. Dios nunca miente. Lo que Él ha dicho lo cumplirá. Lo que ha prometido lo hará. Su fidelidad es inquebrantable y su amor por ti es eterno. A lo largo de las Escrituras, Dios ha reafirmado su compromiso con sus hijos. En Números 23:19, se nos dice claramente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Habla y no cumple? Esto significa que si Él ha declarado algo sobre tu vida, puedes confiar en que sucederá, aunque hoy no lo veas, aunque las circunstancias sean adversas, aunque todo parezca indicar lo contrario. La clave es aprender a confiar en su tiempo, en su forma de obrar y en su perfecta voluntad. Es posible que estés esperando una respuesta de Dios en un área específica de tu vida. Tal vez has estado orando por sanidad, por una puerta de empleo, por la restauración de tu familia, por la solución a una crisis financiera o emocional. Quizás sientes que has esperado demasiado y que la promesa está tardando en cumplirse. Pero quiero recordarte que muchas veces, antes de que una promesa se materialice en nuestra vida, Dios nos lleva por un proceso de transformación, un proceso en el que Él trabaja en nuestra fe, en nuestro carácter y en nuestra relación con Él. Pensemos en la historia de José, el hijo de Jacob. Dios le dio un sueño cuando era solo un adolescente, mostrándole que sería un hombre de gran autoridad, alguien que gobernaría y que su familia se inclinaría ante él. Pero lo que vino después de esa promesa no fue el cumplimiento inmediato, sino un largo camino de pruebas y dificultades. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente, encarcelado y olvidado. ¿Cuántas veces habrá pensado José que ese sueño nunca se cumpliría? Sin embargo, Dios estaba trabajando en su vida. Dios estaba preparando su corazón, su carácter, su paciencia, su capacidad de liderazgo. Y cuando el tiempo de Dios llegó, la promesa se cumplió. José fue colocado como gobernador de Egipto y salvó a su familia y a toda una nación del hambre.
Si Dios le hubiera dado la posición de gobernador inmediatamente después de darle el sueño, José no habría estado listo para manejar esa responsabilidad. Había lecciones que tenía que aprender en el proceso, y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos da promesas, pero a menudo nos lleva por un proceso antes de que esas promesas se cumplan. No porque quiera retrasarlas, sino porque quiere asegurarse de que estemos preparados para recibirlas. Quizás hoy estás en una temporada en la que sientes que Dios te ha olvidado. Quizás miras tu vida y ves más problemas que respuestas, más silencios que bendiciones, pero quiero animarte a que no te desesperes, a que sigas confiando, porque si Dios te ha hecho una promesa, Él la cumplirá, tal vez no en el tiempo que esperas ni de la forma que imaginas, pero sin duda lo hará en el momento perfecto. Miremos la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero él y su esposa Sara eran ancianos y no podían tener hijos. Pasaron años y años sin ver la promesa cumplida. En su desesperación, intentaron ayudar a Dios con sus propios medios y Sara le dio su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Pero ese no era el plan de Dios. Dios tenía algo más grande y más perfecto, y aunque pareciera imposible, aunque la espera fue larga, aunque las circunstancias decían lo contrario, un día la promesa se cumplió. Sara dio a luz a Isaac en su vejez, demostrando que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces hemos intentado ayudar a Dios porque creemos que está tardando demasiado? ¿Cuántas veces hemos dudado de sus promesas porque no vemos resultados inmediatos? Pero la verdad es que Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir lo que ha dicho. Él simplemente necesita nuestra confianza y nuestra obediencia. La fe verdadera se demuestra en la espera. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero la verdadera fe se prueba en los momentos de incertidumbre, en los momentos en los que no entendemos lo que está pasando. Cuando Dios hace una promesa, Él se encarga de cumplirla. Nuestra responsabilidad es confiar en Él, obedecerle y permanecer fieles, aun cuando el proceso parezca difícil. No permitas que la espera te haga dudar de la fidelidad de Dios. No permitas que los retrasos aparentes hagan que abandones la promesa. Si Dios ha hablado sobre tu vida, sigue creyendo, sigue orando, sigue avanzando, porque lo que Él ha dicho, Él lo hará. Es posible que en este momento estés en un punto en el que tu fe está siendo probada. Quizás las dudas han comenzado a infiltrarse en tu corazón y te preguntas si realmente vale la pena seguir esperando. Pero hoy quiero animarte a que te aferres a la promesa de Dios. La Biblia dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando esperas en Dios, Él te fortalece. Cuando confías en sus promesas, Él renueva tu ánimo. Dios no ha terminado contigo. La historia de tu vida aún no ha terminado. Puede que hoy no entiendas todo lo que está sucediendo, pero lo que sí puedes hacer es confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves. Su plan es perfecto y su tiempo es exacto. Por eso, en este momento, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Toma unos segundos para hablar con Dios y entregarle esa promesa que has estado esperando. Dile: Señor, hoy decido confiar en ti. Aunque no entienda el proceso, aunque no vea la respuesta, creo que tú eres fiel. Hoy me aferro a tu promesa y espero en ti. Dios es fiel. Sus promesas son seguras. Y cuando menos lo esperes, verás su gloria manifestarse en tu vida. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando. La promesa que Dios te ha dado se cumplirá.
Las promesas de Dios no solo son palabras escritas en las páginas de la Biblia, sino realidades vivas que tienen el poder de transformar nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces, la lucha más grande no es saber que Dios ha prometido algo, sino creer que esas promesas son para nosotros. A veces podemos ver cómo Dios bendice a otros, cómo cumple sus promesas en sus vidas, y nos preguntamos si Él hará lo mismo con nosotros. Nos encontramos en momentos de espera, en temporadas de silencio, en circunstancias que parecen decirnos que la promesa está demasiado lejos o que tal vez no es para nosotros. Pero quiero recordarte algo. Dios no hace promesas vacías. Cada palabra que Él ha hablado sobre tu vida tiene un propósito y un cumplimiento designado. El problema muchas veces es nuestra percepción. Cuando estamos atravesando dificultades, es fácil enfocarnos en lo que no está sucediendo, en lo que parece estar retrasado, en lo que aún no ha cambiado. Nos dejamos llevar por la ansiedad, por la preocupación, por los pensamientos negativos que nos dicen que no veremos la bendición de Dios. Pero la realidad es que el cumplimiento de una promesa no depende de nuestras emociones o de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Él es fiel, Él no cambia, Él no se olvida. Pensemos en Moisés y el pueblo de Israel. Dios les había prometido una tierra, un lugar donde fluiría leche y miel, un destino de bendición. Pero antes de llegar allí, tuvieron que atravesar el desierto, y ese desierto se convirtió en el escenario de su incredulidad. A pesar de ver milagros asombrosos, el mar rojo abierto, el maná descendiendo del cielo, agua brotando de una roca, el pueblo seguía dudando. Se enfocaban en lo que no tenían, en la incomodidad de la espera, en la aparente demora del cumplimiento de la promesa. Se quejaban, se desesperaban, incluso llegaron a desear volver a Egipto, el lugar de su esclavitud, simplemente porque no veían el final del proceso. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? ¿Has dudado del plan de Dios porque la espera se ha hecho larga? ¿Has sentido que es mejor rendirte y volver atrás porque no ves el cumplimiento de lo que Dios te prometió? Si es así, quiero animarte a que no caigas en la misma trampa que el pueblo de Israel. Ellos no entraron a la tierra prometida porque su incredulidad les impidió ver la fidelidad de Dios. No dejes que la duda te robe la bendición. No permitas que la ansiedad te haga soltar lo que Dios tiene para ti. Dios nunca nos lleva a un lugar sin propósito. Cada temporada de nuestra vida tiene un significado. Cada prueba tiene una lección. Cada momento de espera es una oportunidad para desarrollar nuestra fe. Si hoy estás atravesando un desierto, si sientes que la promesa está distante, quiero recordarte que Dios no te ha olvidado. Él está contigo en cada paso del camino. La espera no significa que Dios se ha retractado. Muchas veces, la demora aparente es en realidad la preparación que necesitamos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Un agricultor no cosecha inmediatamente después de sembrar. Hay un tiempo de espera, un tiempo en el que la semilla está creciendo bajo la tierra, invisible a los ojos, pero desarrollándose en lo profundo. Y lo mismo ocurre con las promesas de Dios. Puede que hoy no veas nada en la superficie, pero eso no significa que nada esté ocurriendo. Dios está trabajando en lo oculto. Piensa en David. Fue ungido como rey cuando aún era un pastor de ovejas. Dios le hizo una promesa, pero no se cumplió inmediatamente. En lugar de ser llevado directamente al trono, David tuvo que pasar por un proceso. Tuvo que enfrentar gigantes, ser perseguido por el rey Saúl, esconderse en cuevas, vivir como fugitivo. Durante años, la promesa parecía lejana, pero Dios no había olvidado lo que había declarado sobre su vida. Y cuando el tiempo de Dios llegó,
David fue coronado rey. Tal vez hoy sientes que estás en una cueva, en un lugar de espera, en un tiempo de incertidumbre. Pero quiero que recuerdes que si Dios te ha prometido algo, Él lo cumplirá. No en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto. No de la manera que tú esperas, sino de la manera que más te beneficiará. La clave es no rendirse, no dejar que la espera te haga dudar de lo que Dios ha dicho. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces Dios ya te ha mostrado su fidelidad en el pasado? ¿Cuántas veces has estado en situaciones donde parecía que no había salida y de repente Dios abrió una puerta? Si Él lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Dios no cambia. Su fidelidad es la misma ayer, hoy y siempre. Es por eso que hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión. En lugar de enfocarte en lo que no ha sucedido aún, enfócate en la fidelidad de Dios. En lugar de preocuparte por lo que parece estar retrasado, confía en que Dios tiene el control. En lugar de dudar, elige creer. La fe no es ver primero y luego confiar. La fe es confiar primero y luego ver la manifestación de lo que Dios ha prometido. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No sueltes la promesa. No te desanimes en la espera. No permitas que la incredulidad apague la certeza de que Dios está obrando. Lo que hoy parece un retraso, mañana será un testimonio. Y si en algún momento sientes que tu fe está flaqueando, vuelve a la palabra de Dios. Lee sus promesas, medita en ellas, repítelas en tu corazón. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Llena tu mente y tu espíritu con la verdad de Dios, y verás cómo tu confianza en Él se fortalece. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha hablado sobre tu vida, puedes estar seguro de que su palabra se cumplirá. No te desesperes en la espera, no dudes en la tormenta, no te rindas en la prueba. Dios es fiel, y cuando menos lo esperes, verás su promesa cumplida en tu vida. Hoy es un buen momento para renovar tu confianza en Dios. Habla con Él. Dile que sigues creyendo, que sigues esperando, que sigues confiando. Y recuerda, la historia no ha terminado. Lo mejor está por venir. Para comprender la grandeza de las promesas de Dios, debemos ver lo que Él ha revelado a lo largo de las Escrituras. Las promesas de Dios no son simples palabras lanzadas al viento, sino declaraciones poderosas que tienen el poder de transformar nuestra vida. Estas promesas no dependen de nuestros méritos o de nuestra bondad, sino que son una expresión del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Dios ha hecho promesas grandiosas para sostenernos en tiempos de dificultades y guiarnos en cada paso de nuestra vida. Cuando leemos las promesas de Dios en la Biblia, nos encontramos cara a cara con su fidelidad y su compromiso eterno con nosotros. Más aún, estas promesas tienen un poder sobrenatural para darnos esperanza, confianza y una paz profunda, aun cuando estemos atravesando tribulaciones en la vida. En el Antiguo Testamento, Dios hizo promesas a Abraham, diciéndole que su descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo y la arena del mar. Génesis 22:17. Esa promesa no solo era para él, sino también para todos los que pertenecen a su linaje espiritual, ya que somos hijos de Abraham por la fe. Lo que vemos es que, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, Dios cumplió su palabra. La fidelidad de Dios no depende de nuestras capacidades, sino de su naturaleza. Y esa fidelidad sigue siendo válida para nosotros hoy. En muchas ocasiones, las promesas de Dios pueden parecer distantes, especialmente cuando estamos en medio de un gran desafío. La tentación es pensar que Dios nos ha olvidado o que ya no está interesado en bendecirnos.
Sin embargo, la verdad es que Dios nunca falla en cumplir lo que ha prometido. En 2 Corintios 1:20, la palabra de Dios nos asegura, porque cuántas son las promesas de Dios, en Él son sí. Por eso también por Él pronunciamos el amén, para la gloria de Dios. La promesa de Dios no es incierta ni está sujeta a las fluctuaciones de nuestras circunstancias. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Una de las promesas más poderosas que encontramos en la Biblia es la promesa de su presencia constante con nosotros. En Mateo 28:20, Jesús nos asegura que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa nos da paz, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha diaria. Incluso en los momentos más oscuros, cuando el mundo parece desmoronarse, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Su presencia es la garantía de que no enfrentamos nuestras batallas en solitario. Él camina con nosotros a través de cada dificultad, guiándonos, consolándonos y dándonos fuerza. Otra promesa que Dios nos da es la de proporcionarnos todo lo que necesitamos para vivir en Él. En Filipenses 4:19, Pablo nos dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es una de las más maravillosas porque nos asegura que no importa lo que necesitemos, Dios lo proveerá. Esto no solo se refiere a nuestras necesidades materiales, sino también a nuestras necesidades espirituales, emocionales y psicológicas. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos y siempre tiene una provisión lista para nosotros de acuerdo con su voluntad. Además, la promesa de perdón y redención es una de las más preciosas. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa es crucial para nuestra relación con Dios. Ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado por su gracia. Aunque podamos fallar y caer, siempre hay esperanza en Cristo. Él nos da una nueva oportunidad para levantarnos, restaurarnos y seguir adelante en nuestra fe. Su perdón es completo y transformador. En momentos de desesperación, cuando sentimos que no podemos continuar, las promesas de Dios nos dan esperanza. La promesa de que Él nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo se encuentra en Isaías 40:29, que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando todo parece ir mal y nuestras fuerzas se agotan, podemos confiar en que Dios nos fortalecerá. No importa cuán débil nos sintamos, Él renovará nuestras fuerzas y nos ayudará a seguir adelante. La promesa de vida eterna también es una de las más grandiosas que Dios nos ha hecho. En Juan 3:16, Jesús nos promete que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa cambia por completo nuestra perspectiva sobre la vida. Sabemos que, aunque atravesemos dificultades aquí en la tierra, hay una esperanza mucho mayor esperándonos en el cielo. La vida eterna es el regalo más grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo, Jesucristo. Esta promesa nos da consuelo y seguridad, sabiendo que nuestra vida no termina con la muerte, sino que continúa con Él para siempre. Las promesas de Dios son más que simples palabras. Son declaraciones poderosas que tienen el potencial de transformar nuestra vida. Cuando confiamos en las promesas de Dios, nos anclamos en su fidelidad y su amor. Él nunca nos abandonará ni nos desamparará. En cada temporada de nuestra vida, las promesas de Dios son nuestra ancla, nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Así que, ¿qué hacemos con todas estas promesas? La respuesta es simple: creer y esperar con confianza. No importa lo que estemos enfrentando, podemos confiar en que Dios cumplirá su palabra.
Como dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Debemos mantener nuestra fe firme en sus promesas, sabiendo que Él es fiel y nunca nos fallará. La fidelidad de Dios es un tema central en las Escrituras. A lo largo de toda la Biblia, Dios se revela como un ser que cumple fielmente sus promesas. Desde el principio, Él ha sido constante, y sus promesas nunca fallan. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, las promesas de Dios son ciertas y son para todos los que creen en Él. Uno de los aspectos más poderosos de la fidelidad de Dios es que no depende de nuestras acciones, sino de su naturaleza inmutable. Él es fiel porque Él es Dios, y lo ha sido siempre, y lo será por siempre. Cuando pensamos en la fidelidad de Dios, una de las primeras cosas que debemos entender es que su fidelidad no está sujeta a nuestras expectativas humanas. En ocasiones, podemos pensar que si algo no sucede como nosotros lo planeamos, Dios ha fallado. Sin embargo, las promesas de Dios no están basadas en nuestros planes, sino en su voluntad soberana. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Él ve lo que nosotros no podemos ver, y en su sabiduría y amor cumple sus promesas de una manera que es mejor para nosotros, aunque no siempre la entendamos en el momento. En 1 Tesalonicenses 5:24, Pablo nos da una afirmación reconfortante sobre la fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no solo hace promesas, sino que Él es el que las cumple. En nuestro caminar diario, podemos tener la seguridad de que Él cumplirá lo que ha dicho, porque su fidelidad está garantizada. No importa cuán difíciles sean las pruebas que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que Él nos llevará hasta el final. La fidelidad de Dios es un refugio seguro para todos los creyentes. Una de las promesas más profundas de Dios es la promesa de su presencia constante. En Josué 1:5, Dios le habla a Josué antes de entrar en la tierra prometida, diciéndole: «Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Esta promesa no solo era para Josué, sino que también es para nosotros hoy. Dios promete estar con nosotros en todo momento. No importa cuán solitarios nos sintamos o cuán difíciles sean las circunstancias, Dios nunca nos abandonará. Él camina con nosotros a través de cada valle oscuro, a través de cada dificultad, y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. La presencia de Dios en nuestras vidas es una fuente inagotable de paz y consuelo. Cuando enfrentamos problemas y desafíos, es fácil sentir que estamos solos, pero la realidad es que no estamos solos. Dios está con nosotros, y su presencia puede cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades. En Filipenses 4:7 se nos consketin. Dice que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que podamos obtener por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios, un fruto de su presencia en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, podemos experimentar esta paz, incluso en medio de la tormenta. Otro aspecto de la fidelidad de Dios es su provisión. Dios ha prometido proveer todo lo que necesitamos. En Mateo 6:31-33, Jesús nos dice: «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no quiere que nos preocupemos por nuestras necesidades diarias. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos y está comprometido a proveer para nosotros. Esta promesa nos da libertad, ya que podemos confiar en que Dios suplirá todo lo que necesitamos, tanto material como espiritualmente. La provisión de Dios no se limita solo a lo físico. Él también provee para nuestras necesidades espirituales. En 2 Pedro 1:3 se nos asegura que su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrada. A través del Espíritu Santo y su palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. Esta provisión es abundante y suficiente. No importa lo que enfrentemos, siempre podemos confiar en que Dios nos dará las herramientas espirituales necesarias para afrontar cualquier situación. La fidelidad de Dios es algo en lo que podemos confiar completamente. Él nunca nos fallará. No importa lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que Él estará con nosotros, proveerá para nuestras necesidades y nos amará sin medida. Cada momento de nuestra vida podemos encontrar consuelo en su fidelidad, sabiendo que Él cumplirá cada una de sus promesas. Uno de los aspectos más profundos de la vida cristiana es entender la importancia de la obediencia a Dios. La obediencia no es solo un acto de sumisión, sino una forma de vivir en alineación con los principios divinos. A menudo, la obediencia se presenta como un desafío, especialmente cuando enfrentamos dificultades o cuando no comprendemos completamente los planes de Dios para nuestra vida. Sin embargo, la obediencia a Dios es esencial para experimentar su bendición y para caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. En Deuteronomio 5:33 se nos dice: «Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien». Aquí vemos que la obediencia trae consigo vida y bendición. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que no entendemos o que no nos parecen convenientes. Sin embargo, la obediencia es un acto de fe. Es confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. En Isaías 55:8-9 se nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Aunque no siempre comprendemos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en su sabiduría y amor perfectos. Un ejemplo poderoso de obediencia en la Biblia es la historia de Abraham. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, un acto que iba en contra de toda lógica y comprensión humana. Sin embargo, Abraham obedeció a Dios, confiando en que Dios cumpliría sus promesas. En Génesis 22:18, Dios le dice a Abraham: «Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Abraham fue bendecido por su obediencia, y a través de él, Dios cumplió su promesa a la humanidad. Esta historia nos muestra que la obediencia a Dios tiene consecuencias eternas, no solo para nosotros, sino también para las generaciones venideras. Además, la obediencia a Dios es un acto de amor. Jesús mismo nos enseñó que la verdadera obediencia se basa en el amor. En Juan 14:15 Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es solo una obligación, sino una respuesta al amor de Dios. Cuando amamos a Dios, queremos obedecerle, queremos hacer su voluntad, porque confiamos en su bondad y en su amor por nosotros. La obediencia fluye naturalmente de una relación de amor y confianza con Él.
Es importante entender que la obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de vivir de acuerdo con su voluntad. La voluntad de Dios no es una lista de prohibiciones, sino una invitación a vivir una vida plena y bendecida. Cuando seguimos los caminos de Dios, encontramos la paz y la satisfacción que solo Él puede ofrecer. En Salmo 119, 105 se nos dice: que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía en la vida, ayudándonos a tomar decisiones sabias y justas. Obedecer su palabra es caminar en luz y en verdad. Por otro lado, desobedecer a Dios tiene consecuencias. La desobediencia nos aparta de la bendición de Dios y puede traer dolor y sufrimiento. En Jeremías 7:23, Dios le dice al pueblo de Israel: pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. La desobediencia a Dios lleva a la destrucción y al sufrimiento, mientras que la obediencia nos lleva a la paz y a la prosperidad espiritual. Si bien la gracia de Dios siempre está disponible para restaurarnos, es importante recordar que las consecuencias de nuestras decisiones pueden afectar nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. La obediencia también es un acto de rendición. A veces, la obediencia significa ceder nuestras propias ideas, deseos y planes para seguir los de Dios. Esto puede ser difícil, especialmente cuando nuestros deseos están en conflicto con lo que Dios nos pide. Sin embargo, al rendir nuestra voluntad a Dios, encontramos la verdadera libertad. La obediencia no nos restringe, sino que nos libera para vivir según el diseño divino. Jesús mismo ejemplificó este acto de rendición en el huerto de Getsemaní, cuando oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. La obediencia de Jesús al Padre, incluso en medio de su sufrimiento, abrió el camino para la salvación de la humanidad. En nuestra vida diaria, la obediencia a Dios se manifiesta en nuestras decisiones cotidianas, ya sea en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestra honestidad, en nuestra integridad o en nuestra disposición para servir. Cada acto de obediencia refleja nuestra relación con Dios. La obediencia no es solo un acto externo, sino una actitud del corazón. En 1 Samuel 15:22 se nos recuerda que el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no busca rituales vacíos, sino corazones dispuestos a hacer su voluntad. En resumen, la obediencia a Dios es fundamental para vivir una vida cristiana auténtica. Nos lleva a experimentar su bendición, nos guía en el camino de la vida y nos permite vivir en armonía con su voluntad. Aunque puede ser desafiante, la obediencia siempre trae consigo paz, bendición y propósito. Al seguir los caminos de Dios, encontramos la verdadera libertad y al rendirnos a Él, descubrimos la vida plena que Él ha preparado para nosotros. Que cada día busquemos obedecer a Dios con un corazón lleno de amor y confianza, sabiendo que su fidelidad y su amor nos acompañarán siempre. La gracia de Dios es uno de los conceptos más profundos y transformadores en la vida cristiana. Es un regalo inmerecido, un favor divino que no podemos ganar ni merecer por nuestras propias acciones. La gracia de Dios se extiende a nosotros, incluso cuando fallamos, cuando somos indignos y cuando no tenemos nada que ofrecer. Esta gracia no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. En Efesios 2:8-9 se nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo inmenso que no podemos comprar ni ganar, sino que nos es otorgado por la pura gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que hace posible nuestra relación con Él. Sin ella, estaríamos perdidos y separados de Él para siempre. Pero gracias a la gracia, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que no nos rechaza por nuestros errores, sino que nos recibe con brazos abiertos. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos da el poder para vivir de acuerdo con su voluntad. Es un poder transformador que cambia nuestro corazón y nos permite reflejar el amor de Cristo en el mundo. En la Biblia vemos innumerables ejemplos de la gracia de Dios en acción. Uno de los ejemplos más poderosos es la historia de Pablo. Como perseguidor de los cristianos, Pablo era en muchos sentidos un enemigo de la fe. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia, lo alcanzó y lo transformó en uno de los más grandes apóstoles. En 1 Timoteo 1:15-16, Pablo escribe: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que en mí primero Jesucristo mostrase toda su longanimidad, para ejemplo a los que habrían de creer en Él para vida eterna. La gracia de Dios alcanzó a Pablo, no porque él lo mereciera, sino porque Dios decidió mostrarle su misericordia. La gracia de Dios no es solo para el pasado, sino también para el presente y el futuro. Aunque somos salvados por la gracia, necesitamos esa misma gracia cada día. Cada vez que fallamos, cada vez que caemos, la gracia de Dios está disponible para levantarnos, perdonarnos y restaurarnos. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La gracia de Dios no solo cubre nuestros pecados, sino que también nos capacita para vivir de manera victoriosa, incluso en medio de nuestras luchas y debilidades. Es en nuestra debilidad que la gracia de Dios se manifiesta con mayor claridad, mostrando que no dependemos de nuestra propia fuerza, sino de su poder. Sin embargo, la gracia de Dios no debe ser vista como una licencia para pecar. En Romanos 6:1-2, Pablo plantea la pregunta: ¿qué pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios no es una excusa para vivir de manera desordenada, sino una motivación para vivir de acuerdo con los principios de Dios. La gracia nos libera del poder del pecado, pero también nos llama a vivir una vida santa y justa. Al comprender la profundidad de la gracia de Dios, nuestro corazón debe responder con gratitud y obediencia. La gracia de Dios es tan abundante y profunda que no podemos comprenderla completamente con nuestra mente humana. Es un misterio divino que solo podemos experimentar. La gracia no solo nos salva, sino que también nos transforma. Nos cambia de adentro hacia afuera, dándonos un corazón nuevo y un espíritu renovado. En Tito 2:11-12 se nos dice: «La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente». La gracia de Dios nos enseña a vivir de manera diferente, a vivir con sabiduría, justicia y piedad. Un aspecto fundamental de la gracia de Dios es que es accesible para todos. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán grandes sean nuestros pecados, la gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y creen en su Hijo, Jesús. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». La gracia de Dios
está disponible para todos los que se acercan a Él con un corazón arrepentido y dispuesto a recibir su perdón. Finalmente, la gracia de Dios nos llama a extender esa misma gracia a los demás. Jesús nos enseñó a perdonar como hemos sido perdonados, a amar como Él nos ha amado. La gracia de Dios no solo nos transforma, sino que también nos llama a ser agentes de transformación en el mundo. En Mateo 18, 21, 22, Jesús nos enseña que debemos perdonar a los demás no solo una vez, sino 70 veces 7, reflejando la gracia infinita de Dios hacia nosotros. La gracia de Dios debe ser compartida con aquellos que nos rodean, para que el mundo vea el amor y la misericordia de Dios a través de nuestras vidas. En resumen, la gracia de Dios es un regalo inmenso e incomprensible. Es lo que nos salva, nos transforma y nos capacita para vivir una vida que honre a Dios. La gracia no solo cubre nuestros pecados, sino que también nos llama a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al recibir la gracia de Dios, debemos responder con gratitud, obediencia y amor, reflejando esa misma gracia a los demás. Que nunca olvidemos lo asombroso de la gracia de Dios, que nos alcanzó cuando estábamos perdidos y que siempre nos capacita para vivir como sus hijos. Uno de los aspectos más poderosos de la vida cristiana es la paz que Dios ofrece. No se trata de una paz superficial o temporal, sino de una paz profunda que va más allá de nuestra comprensión humana. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. En Filipenses 4:7, la Biblia nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que podamos encontrar en el mundo, ni en riquezas, ni en relaciones humanas, sino que solo se encuentra en Cristo. La paz de Dios es una de las promesas más preciadas que podemos recibir. En Juan 14:27, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da». La paz que el mundo ofrece es frágil y pasajera. Puede estar basada en situaciones externas como la estabilidad financiera, el éxito personal o la aprobación de los demás, pero esas cosas son temporales y pueden desvanecerse en cualquier momento. La paz de Dios, en cambio, es constante y eterna. Es una paz que no se ve afectada por las circunstancias cambiantes de la vida, sino que permanece firme incluso en medio de las tormentas. Esta paz viene como resultado de confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. En Isaías 26:3 se nos promete que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios no es algo que podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Es el fruto de una vida de fe y confianza en Él. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando entregamos nuestras preocupaciones y ansiedades a Él, podemos experimentar la paz que solo Él puede dar. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que en medio de las dificultades podemos experimentar la paz de Dios que nos da fuerza para seguir adelante. La paz de Dios también nos libera de la ansiedad. En Mateo 6:34, Jesús nos enseña: «No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia angustia. Basta a cada día su propio mal». Vivir en constante preocupación por el futuro puede robar nuestra paz, pero cuando confiamos en Dios, podemos descansar en su fidelidad. La paz de Dios nos permite vivir en el presente, sabiendo que Él está en control de todo lo que está por venir. Esto nos da la libertad de vivir con esperanza, sin dejar que el miedo y la ansiedad gobiernen nuestras vidas. La paz de Dios también está vinculada a la reconciliación con Él.
Cuando experimentamos la paz de Dios, experimentamos una restauración en nuestra relación con Él. El pecado nos separa de Dios y nos roba la paz, pero a través de Jesucristo podemos ser reconciliados con Dios y restaurar esa paz. En Colosenses 1:20 se nos dice que, por medio de Él, Jesucristo reconciliaba consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La muerte de Cristo en la cruz hizo posible nuestra paz con Dios. Él pagó el precio por nuestros pecados para que pudiéramos vivir en paz con nuestro Creador. Esta paz no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. En Efesios 2:14 se nos recuerda que Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La paz de Dios no solo nos reconcilia con Él, sino que también nos reconcilia con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Cuando experimentamos la paz de Dios en nuestras vidas, estamos llamados a ser pacificadores en el mundo. Jesús dijo en Mateo 5:9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». La paz de Dios en nuestro corazón debe reflejarse en nuestra actitud hacia los demás. Debemos buscar la reconciliación y la unidad, no solo con Dios, sino también con aquellos que nos rodean. La paz que Dios ofrece no es solo una paz interna, sino también una paz que se extiende al mundo. En Romanos 12:18 se nos anima: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Ser pacificador no siempre es fácil, especialmente en un mundo lleno de conflictos y divisiones. Sin embargo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir como agentes de paz, buscando la unidad y la reconciliación en todas nuestras relaciones. Esto implica perdonar a aquellos que nos han hecho daño, buscar el bienestar de los demás y trabajar para resolver los conflictos de manera pacífica. Finalmente, la paz de Dios es una promesa para el futuro. En Apocalipsis 21:4 se nos dice que en el cielo enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La paz de Dios no solo es una realidad presente, sino también una promesa para el futuro. Un día Dios restaurará todas las cosas y experimentaremos la paz perfecta y eterna en su presencia. Mientras tanto, podemos vivir con la esperanza de esa paz futura, sabiendo que, sin importar lo que enfrentemos en esta vida, un día estaremos en un lugar donde la paz será completa y perfecta. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de este estudio. Has demostrado un compromiso y una disposición de aprender que son dignos de alabanza. Sabemos que no es fácil mantener la atención y seguir hasta el final, pero hoy has mostrado tu dedicación a crecer en tu fe y a profundizar en las promesas que Dios tiene para ti. Eso es un verdadero testimonio de tu deseo de vivir conforme a su voluntad. Te animamos a que no dejes de buscar a Dios en cada momento de tu vida, porque Él tiene más para ti de lo que podrías imaginar. Ahora, antes de terminar, quiero invitarte a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido juntos. A lo largo de este video, hemos explorado algunas de las promesas más preciosas que Dios ha hecho a su pueblo. Hemos hablado sobre su fidelidad, su paz, su amor incondicional y cómo, a través de Jesús, somos más que vencedores. Pero también hemos destacado la importancia de vivir estas promesas en nuestra vida diaria. No es solo un conocimiento teórico, sino una realidad práctica que debe transformarnos desde adentro hacia afuera. Y es en esa transformación donde radica el verdadero poder de la palabra de Dios. Hoy te desafío a que tomes estos principios y los pongas en práctica. Que no te limites a ser un oyente pasivo,
sino que seas un hacedor de la palabra. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7, 24, 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La clave para una vida plena y llena de paz está en no solo escuchar, sino vivir lo que hemos aprendido. Te animo a que apliques estos principios a tu vida y verás cómo las promesas de Dios se hacen realidad de manera tangible en tu caminar diario. Recuerda, no estás solo en este viaje. Dios está contigo en cada paso. Y si alguna vez te sientes abrumado o perdido, recuerda que puedes volver a su palabra para encontrar consuelo, dirección y fortaleza. Él es el buen pastor que te guía por sendas de justicia, y su mano está siempre extendida para levantarte cuando caes. No importa lo que estés enfrentando en este momento, puedes estar seguro de que su promesa es cierta. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Antes de cerrar, quiero hacer un llamado a la acción. Si has sido bendecido por este estudio, quiero que lo compartas con otros. La palabra de Dios es algo que no debemos guardar solo para nosotros mismos. Jesús nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra, y una manera de hacerlo es compartiendo lo que has aprendido. Al compartir este video, estás extendiendo esa luz a otros, permitiéndoles también experimentar las promesas de Dios. Además, quiero que dejes un comentario aquí abajo. Tu participación es importante, no solo para tu crecimiento personal, sino también para la comunidad. Dime qué promesa de Dios te ha tocado más, qué parte de este estudio has encontrado más útil. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más necesita escuchar. Si aún no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo ahora. Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte futuros estudios, sino que también estás tomando un paso más hacia el compromiso con tu crecimiento espiritual. Y recuerda, cada vez que compartes un video, no solo estás bendiciendo a otros, sino también fortaleciendo tu propio caminar con Cristo. Ahora, antes de que termines este video, quiero que te tomes unos minutos en silencio. Relájate, cierra los ojos y permite que la paz de Dios llene tu corazón. Recuerda que Él está siempre contigo, en cada momento. Dedica estos minutos para alabarlo y darle gracias por su fidelidad y su amor. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es simplemente estar en su presencia, sin prisa, sin preocupaciones. Y mientras lo haces, sientes su paz envolviéndote, sabiendo que Él está en control de todo. Te invito a no pausar este video. No dejes que el momento se interrumpa. Quédate unos segundos más y experimenta la paz que solo Dios puede ofrecer. No es solo un momento de descanso, es un recordatorio de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Vive este momento con gratitud y permite que el Espíritu Santo siga hablándote mientras continúas en tu jornada de fe. Y, por último, quiero decirte que estoy orgulloso de ti. Te felicito por ser parte de esta comunidad. No todos están dispuestos a invertir su tiempo en conocer más profundamente a Dios y en buscar una vida conforme a su voluntad. Hoy, tú has dado un paso importante en esa dirección y te animo a seguir creciendo. No importa lo que enfrentes, puedes confiar en que Dios tiene un propósito para ti y está obrando en tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente. Si deseas continuar aprendiendo más sobre las promesas de Dios, suscríbete al canal y sigue viendo los videos que hemos preparado para ti. No dejes de seguir buscando más de su palabra y recuerda siempre que en Cristo hay esperanza.